¿Qué tal, hermanos? Qué bueno compartir en este día la palabra del Señor junto con ustedes. Así que te invito a que me acompañes a escuchar lo que el Señor tiene para hablarnos en este día. El pasaje se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 10. Yo titulé este mensaje Decisiones sabias en tiempos de crisis. Así que vamos a leer juntos la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainán la jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también habían sido llevados cautivos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Decisiones sabias en tiempos de crisis. Todos pasamos por diferentes crisis. Por más que seamos hijos de Dios, por más que sirvamos en su reino, vos y yo no estamos exentos de las crisis, no estamos exentos de los problemas. Las crisis vienen de manera repentina, pero lo importante es que vos y yo podamos aprender en la palabra del Señor qué decisiones tomar para salir victoriosos en medio de la crisis. El relato que les leía recién habla de David, que con su ejército habían dejado el campamento de Siglag, habían dejado a sus mujeres, a sus niños, y de repente vino la tribu amalecita, una tribu nómade que se caracterizaba por atacar a esas ciudades que estaban que no estaban cubiertas, que no estaban guardados por ningún ejército, e inmediatamente atacaban. Esto pasó en Siglag. David no estaba, su ejército no estaba, y Siglag fue asolada por los amalecitas. La prendieron fuego, y cuando llegó el ejército vio que la ciudad estaba prendida a fuego y comenzaron a llorar, comenzaron a angustiarse. Eso es lo que sucede muchas veces cuando vienen las crisis repentinas a nuestra vida. Nos angustiamos, nos entristecemos, nos quejamos, pero en la Biblia podemos encontrar que este David, este poderoso rey de Israel, pudo salir victorioso de esta crisis tomando decisiones sabias. Hay crisis que vienen, mis hermanos, de manera repentina. Yo recuerdo que junto con mi esposa, cuando servíamos acá en Pueblo Nuevo como timoneles, allá por el año 2006, teníamos un congreso que armar y vinimos un viernes a preparar las sillas, a decorar, porque ahí comenzaba el congreso de jóvenes. Y ese día nos habíamos comprado una moto con Paula. En ese momento era mi novia y andábamos en bicicleta para todos lados. Y un poco estábamos cansados de esto y decidimos comprarnos un vehículo. Y con ese vehículo venimos a la iglesia a servir, a preparar todo el lugar y nos volvimos a nuestra casa. Y cuando nos volvíamos para bañarnos y cambiarnos y estar a las 20 horas acá en el Congreso, pasa algo que no esperábamos, chocamos. Uno me puede decir, bueno, compraste la moto el primer día, chocaste, esa moto ya no sirvió más, Paula perdió el conocimiento, yo fui al hospital a parar, no pudimos venir al Congreso. La verdad que no esperábamos esa situación. A la semana, cuando voy al abogado para resolver el tema del seguro, cuando bajo de charlar con el abogado, fui en bicicleta. Cuando veo la bicicleta no estaba más, me la habían robado. La verdad que en ese tiempo yo tenía una mala suerte terrible. Yo decía que me tomaba un taxi y viajaba parado, porque no podía creer que me pasaran tantas cosas malas en la vida. Sin embargo,
A veces aparecían esos hermanos que querían consolarnos, querían darnos una palabra de aliento, que más que palabra de aliento nos decían, bueno, quédate tranquilo, el Señor te va a dar más. Bueno, en tiempos de crisis es fundamental buscar al Señor y ver qué es lo que nos aconseja su palabra. El rey David tomó 4 decisiones sabias para salir de la crisis y quiero compartírtelas. La primera decisión sabia que tomó David se encuentra en el versículo 6. Al final del versículo 6 dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo primero que vos y yo tenemos que hacer frente a una crisis es fortalecernos en el Señor. La Biblia no dice de qué manera David se fortaleció. Hay otras versiones que dicen que encontró fuerzas en Jehová. Hay otras versiones que dicen que confió en Jehová en medio de la crisis. Yo puedo imaginarme, mis hermanos, que cuando uno atraviesa una crisis como la que atravesó David, inmediatamente nos tenemos que acordar, aferrarnos a las promesas, a las palabras que Dios ya dijo sobre nuestra vida. Esa es una manera de fortalecernos. Y también recordar todas las victorias que tuvimos en los tiempos que estábamos bien con el Señor, en los tiempos donde no había crisis. David fue un hombre, un pastor, que supo luchar con leones, supo luchar con osos, supo enfrentarse a Goliat en ese momento. ¿Cómo no iba a salir victorioso de esta crisis que estaba viviendo? Por eso, mi hermano, yo te animo que lo primero que tenés que hacer en el momento que venga una crisis sobre tu vida, fortalecerte en Dios. Acordate de las palabras que Dios dijo sobre tu vida. Acordate de las promesas. Acordate de cuando Dios en cada situación te libró de un montón de situaciones que vos estabas atravesando. Eso nos anima y nos fortalece en el Señor. Recuerdo que cuando Jesús y los discípulos se embarcaron, Jesús le dice a ellos, vamos y pasemos al otro lado. Jesús activa la palabra y le dice, vamos y pasemos al otro lado. Pero en el momento que estaban navegando, se desata una tormenta, una crisis repentina, una tempestad. Los discípulos, algunos eran pescadores, en su gran mayoría conocían de estos vientos, de estas tempestades que se levantaban en el mar. Sin embargo, tuvieron miedo y fueron y despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, no tienes miedo, es que vamos a perecer, vamos a morir. Y Jesús con autoridad se levanta y reprende la tormenta, calla el viento y les dice y les recrimina a sus discípulos, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tuvieron poca fe? Jesús descansaba porque él sabía que había una palabra que él había activado, que era pasar al otro lado. En los momentos de crisis, yo quiero animarte a vos que te aferres a las promesas del Señor. Es la manera que tenemos de fortalecernos. David se fortaleció en Jehová. David encontró fuerzas en Dios y así vos y yo tenemos que hacer en los momentos de crisis, fortalecernos en Él. La segunda decisión sabia que tomó el rey David, que tomó David para salir de la crisis, es que consultó a Dios. Dice el versículo 8, y David consultó a Jehová. David oró, David buscó al Señor. No solamente se fortaleció en Él, sino que además decidió humillar su vida y buscar al Señor. Muchas veces como pastores, como líderes, como maestros de la palabra, insistimos en que la gente ore, insistimos en que la gente busque al Señor. Y por más que parezca trillado, en los momentos de crisis tenés que orar, tenés que buscar al Señor. Dejá de depender de vos, porque la oración quiebra mi autosuficiencia y me ayuda a depender del Señor. Jesús, cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesús se tomó el tiempo para enseñarles lo que conocemos como la oración modelo, como la oración del Padre Nuestro. Ahí vos y yo encontramos todo lo que nuestra vida necesita. A través de la oración exaltamos a Dios. A través de la oración aprendemos a buscar la voluntad de Dios. A través de la oración podemos pedir por nuestro sustento diario. A través de la oración podemos sanar, podemos restaurar las relaciones con mi prójimo, cuando Jesús habló de perdonar a aquellos que nos ofenden. A través de la oración podemos librarnos de las tentaciones, librarnos de caer en el pecado. También el apóstol Pablo enseñó que tienen que ser conocidas nuestras peticiones con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias. En momentos de crisis, mis hermanos, lo que vos y yo tenemos que hacer es orar, es buscar al Señor. David tenía experiencia.
David conocía de tácticas de guerra. David sabía cómo atacar a un ejército. Y en más, con toda la rabia sin duda que tenía encima porque se habían llevado a mujeres y niños, él decidió consultar a Dios. Quizás a veces tengamos que dejar la experiencia de lado, quizás tengamos que dejar la autosuficiencia y buscar al Señor. La oración. Tenés que buscar a Dios. La oración no es una rueda de auxilio que la uso cuando mi vida está pinchada. La oración es la columna vertebral de nuestra relación con el Señor. Así como David se fortaleció en Jehová, así como David buscó al Señor, fueron decisiones sabias para salir en medio de la crisis. La tercera decisión sabia que tomó David fue esperar la respuesta de Dios. A veces nosotros como cristianos pensamos que la oración simplemente es hacerla y seguir haciendo nuestra vida normalmente. Cumplimos con nuestra formalidad religiosa. Oramos, actuamos, pero no esperamos a que Dios nos responda. David se fortaleció en Dios. David oró a Dios, pero también David esperó la respuesta de Dios. Hay respuestas de Dios que vienen de manera inmediata, como le sucedió a David. Pero también hay respuestas de Dios que se retrasan, no porque Dios quiera, sino porque en el tiempo que nosotros estamos viviendo, Dios va preparando nuestro corazón para esperar la respuesta del Señor. En el versículo 8 dice que David le preguntó: ¿perseguiré a estos que han asolado a Siglag? ¿Perseguiré a aquellos que han secuestrado a mujeres y niños? Y dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David esperó la respuesta de Dios. Y yo te invito a esperar, que cuando vos ores al Señor en el tiempo de crisis, esperá que Él te responda. No salgas como ansioso, no salgas como un loco buscando accionar, salir inmediatamente de esa crisis, porque muchas veces solemos cometer malas decisiones por no saber esperar. Esperá, y mientras esperás, adorá al Señor. Mientras esperás, fortalecete en Él. Mientras esperás, alimentate de la palabra del Señor, porque todo eso te va a preparar para poder obtener la victoria, para poder salir de esa crisis. David consultó a Dios, le preguntó si los iba a alcanzar, si iba a obtener la victoria. Y Dios le responde y le dice: síguelos, porque ciertamente los vas a alcanzar y vas a librar todo lo que estos saqueadores te habían quitado. Qué importante es esperar la respuesta del Señor. Dejemos la oración como un mecanismo de orar y salir sin esperar que Dios nos responda. La Biblia es un libro de pasos, es un libro de protocolo, es un libro de principios y de mandamientos que, bien aplicados a nuestra vida, nos pueden ayudar a que podamos obtener la victoria y nos puede ayudar a que salgamos airosos de cualquier crisis que venga sobre nuestra vida. La cuarta decisión sabia que tomó David se encuentra en el versículo 9 y parte del versículo 10. Dice que partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y el versículo 10 dice: y David siguió adelante. Dejemos esa mentalidad mágica de simplemente orar y cruzarnos de brazos, esperar que Dios haga todo. Es necesario que vos marches, es necesario que vos actúes. Una vez que te fortaleciste en el Señor, una vez que oraste, una vez que esperaste la respuesta de Dios, accioná esa respuesta. Accioná lo que Dios te dijo. No va a ser magia, no va a ser que vos te quedes esperando que alguien resuelva la crisis por vos. David partió, David siguió adelante. Me gusta enseñar en mi iglesia una frase que el pastor que me antecedía enseñaba. Él dice que no hay victoria sin batalla. Para cada victoria que vos quieras obtener en la vida tenés que batallar, tenés que pelear, tenés que ir y marchar, seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las diferentes situaciones que a vos te toquen vivir, a pesar de las crisis que estás experimentando, tenés que marchar, tenés que seguir adelante. No te puede frenar la cuarentena, no te puede frenar la pandemia, no te puede frenar una crisis, porque Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue reinando, su bendición no se ha detenido sobre nuestra vida, su cuidado no se suspendió, Él sigue más activo que nunca sobre nosotros. ¿Cómo yo no voy a salir de esa crisis si aplico el protocolo, si aplico los pasos necesarios para salir de ella? Decisiones sabias.
Quizás vos me digas, pero no tengo sabiduría, no sé cómo hacer. Bueno, la palabra de Dios en Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. No hay vuelta, no podemos escapar. Las crisis las tenemos que afrontar. Y para salir victoriosos de la crisis tenemos que tomar decisiones sabias. David, por lo menos acá, nos enseñó 4 decisiones sabias que él tomó. Y quiero repasártelas, porque a partir de esas decisiones sabias que él tomó, pudo obtener la victoria. La primera es que se esforzó en Jehová, buscó la fortaleza en Dios. La segunda es que oró, buscó a Dios. A pesar de que otros estaban llorando, que estaban amargados, él buscó al Señor. Que la crisis no corte tu comunicación con Dios. Todo lo contrario, intensifica tu búsqueda. Lo tercero, espera la respuesta de Dios. Aunque tardare, aunque vos pienses, viene la respuesta en el tiempo justo. Eclesiastés dice que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Y la cuarta, accioná, activate, marchá, seguí adelante. Porque aplicando estos principios, aplicando estas enseñanzas, David encontró la victoria. Y vos y yo también podemos encontrarla. Dice 1 Samuel capítulo 30, y finalizo con esto. En el versículo 18, cuando David va y pelea, cuando David va a rescatar lo que le habían robado, dice el versículo 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. El versículo 19 dice, y no les faltó cosa alguna. Mi hermano, a veces en la crisis el enemigo aprovecha para robarte el gozo, para robarte la fe, la esperanza, para destruir tu familia. Pero cuando vos luchás y aplicás estos principios, no te va a faltar cosa alguna, porque Dios te va a devolver todo lo que el diablo te robó. Dice que no le faltó cosa alguna, así como los hijos y las hijas del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Mi hermano, si el diablo en este tiempo de crisis te robó, y vos aplicás la palabra del Señor, como promesa es que todo lo vamos a recuperar. Y la frutilla del postre, mi hermano, es el versículo 20. Porque no solamente vas a recuperar todo lo que el diablo te robó, sino que además vas a sobreabundar. Dice que tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Los enemigos salieron corriendo y dejaron tirado un montón de cosas. Y ese fue el botín de David. No solamente vas a recuperar lo que la crisis te robó, sino que además vas a ver el poder sobrenatural de Dios. Vas a ver el botín de Dios. Por eso, en este día, en este jueves de oración, quiero que reflexionemos juntos en esta palabra. Y cómo David pudo salir victorioso en medio de la crisis, y cómo David, a pesar de que le habían robado todo, lo recuperó y además le fue añadido más. El diablo viene para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso te invito a que puedas confiar en el Señor. Déjame hacer una oración por tu vida. Quizás vos estás pasando por una crisis familiar, una crisis financiera, una crisis laboral, una crisis en las relaciones personales, una crisis en tu matrimonio. Bueno, la palabra nos enseña que si la aplicamos correctamente vamos a salir victoriosos de esa crisis. Ahí en tu lugar, a vos que me estás mirando, quizás tenés un problema, una crisis laboral, una crisis económica, agarrá tu billetera y en señal de fe poné la mano sobre ella. Si tenés crisis con tus hijos, agarrá una foto. Yo creo en el poder de la oración. Jesús sanaba a distancia, Jesús hacía milagros a distancia. ¿Cómo Dios no va a obrar a través de esta oración y a través de ese acto de fe que vas a hacer? Si tenés crisis matrimonial y estás ahí con tu marido, agarrale bien la mano a él y juntos puedan orar y buscar al Señor y salir victoriosos de esa crisis. Acciona la fe, poné tu mano donde vos entiendas que hay una crisis, porque sin duda cuando vos apliques esta palabra en tu vida vas a ver la victoria del Señor. Oramos. Papá del cielo, quiero orar por todos aquellos que hoy están pasando diferentes crisis. Quiero orar por todos aquellos que hoy, Señor, se encuentran en dificultad, en problema, en aflicción, en diferentes conflictos, en diferentes crisis. Pero vos, Señor, conocés mejor que nadie su corazón. Yo te ruego que a través de esta palabra vos actives, Señor, los protocolos necesarios para que salgan victoriosos de esta crisis. Y que simplemente a través de esta crisis, a través de este problema, a través de las decisiones sabias que ellos tomen, vos puedas darle la victoria. Bendigo tu vida, mi hermano, mi hermana.
hermana, familia que estás ahí escuchando esta oración, para que Dios bendiga y no solamente te devuelva lo que el diablo te robó, sino que además te lo multiplique, te sobreabunde en bienes, te sobreabunde en relaciones, te sobreabunde en amor. Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga y puedas aplicar estos principios a tu vida.